Hola, buenos días chicos, chicos y chicas. Bueno, voy a grabaros el tercer y espero que último vídeo sobre el tema 10, terminando los dos últimos puntos que nos faltaban, ¿vale? En el primer vídeo vimos los puntos uno y 2, en el segundo el punto 3 y en este vamos a ver los puntos 4 y 5 correspondientes al impresionismo y el postimpresionismo, ¿vale? Son puntos centrados sobre todo en pintura, aunque vamos a ver también a un escultor, ¿vale? A Rodin. Bueno, empezando por el impresionismo, lo primero que hay que decir es que el impresionismo es el primer movimiento que se puede considerar un movimiento ya de vanguardia o vanguardista. ¿Qué son las vanguardias? Bueno, las vanguardias son una serie de movimientos artísticos que se dieron desde finales del siglo XIX hasta, bueno, hasta mediados, la vanguardia, lo que se llama vanguardia histórica es hasta la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, luego se han seguido sucediendo otros movimientos que también se pueden considerar vanguardistas. Esto es un cambio en la concepción del arte en la que bueno, los diversos artistas y las diversas corrientes no solo se plantean crear nuevos estilos, como hemos visto la sucesión de bueno, gótico, románico, renacimiento, barroco, sino que cada nueva corriente se plantea crear un nuevo lenguaje, unas nuevas técnicas pictóricas. Eso lo hace mucho más difícil de comprender si no conocemos las claves, si no conocemos lo que busca conseguir cada artista o cada movimiento vanguardista. Es como un rechazo a la tradición, ¿vale? A toda la tradición artística que se había venido dando hasta ese momento. Eh, bueno, las iremos viendo poco a poco. ¿Qué es lo que buscan los impresionistas? ¿Por qué no le vale el lenguaje clásico? Porque los impresionistas no buscan representar la realidad, no buscan una representación fidedigna de la realidad, sino representar la impresión, ¿vale? De ahí el nombre, impresionismo, la impresión que esa realidad produce en el pintor, en el artista. Las sensaciones, son sensaciones visuales, ¿vale? Cómo se ven las cosas. Y cómo se ven las cosas, esto lo tengo puesto un segundito, y cómo se ven las cosas depende, en primer lugar, sobre todo en pintura, de la luz, ¿vale? El color no es otra cosa que la propiedad, cómo se refleja la luz en los objetos, y evidentemente sin luz no podemos ver. Entonces su principal preocupación es plasmar la luz. Y ellos saben que la luz es cambiante. La luz no solo evoluciona a lo largo del día, sino que evoluciona también dependiendo de si sale el sol, si se nubla, ¿vale? La luz es algo cambiante, es algo que evoluciona, por tanto el aspecto de las cosas cambian. Y eso es lo que tratan de, esa impresión de cambiante de la apariencia de la realidad en función de cómo se comporta la luz, es lo que tratan de representar los impresionistas. Utilizan una técnica que consiste en pequeñas pinceladas sueltas, es decir, pequeños toques de pintura, eh, a veces utilizando color puro. ¿Qué significa color puro? Que no lo han mezclado en la paleta, que no has mezclado los pigmentos. Tú tienes botes de óleo y tienes distintos colores, entre los colores básicos, tienes 4 o 5, y luego los tonos los consiguen mezclándolos. Pues ellos no los mezclan, ellos ponen pequeñas pinceladas de color puro y es en tu ojo donde esos colores se mezclan. Y es en realidad es en tu ojo donde se forma la imagen, ¿vale? Si nos acercamos a un cuadro impresionista veremos que no se reconoce nada, son solo manchas. La imagen, vamos a empezar viendo el primero de ellos, la imagen se forma en nuestro ojo, ¿vale? El primer artista del que vamos a hablar es Claude. Bueno, antes de empezar con Claude Monet, hay otro artista que no entra aquí porque no viene en el programa, que es Manet. Yo no os he metido nada de Manet porque, bueno, porque no viene en el programa de selectividad, pero es un pintor al que hay que tener en cuenta, más que por lo que les influyó a los impresionistas técnicamente,
Es verdad que tiene algunos rasgos, por ejemplo, la atención a la luz, la atención, esa pincelada suelta, pero esto no es un cuadro impresionista, esto es un cuadro mmm, mmm, que sigue a los clásicos. Manet, no confundir Manet con Monet, estoy hablando ahora mismo de Manet con A. Tenía mucha cultura, había estudiado a Rafael, a Miguel Ángel, a Tiziano, a los grandes, y más o menos su primera pintura es como un homenaje a estos artistas. Pero lo que le influye sobre todo a los impresionistas de Manet es su actitud hacia el mundo del arte y sobre todo hacia el mundo oficial, el mundo de la academia, de los salones parisinos, de la crítica. Este cuadro, por ejemplo, uno de sus cuadros más famosos, Almuerzo en la hierba, fue rechazado. Todos los años había un salón, lo que llaman el salón, donde se exponían, la academia elegía cuáles eran los mejores cuadros del año, ¿no? Y este fue rechazado porque le pareció poco pudoroso, poco decente, ¿vale? Estas mujeres desnudas, esta mujer desnuda, esta mujer bañándose, y fue rechazado por poco apropiado, ¿no? Eh, en realidad Manet les metió un gol por la escuadra, porque en realidad estas figuras están reproduciendo figuras de Tiziano, de Rafael, que eran considerados los grandes maestros. Pero claro, Tiziano, Rafael, etcétera, hacían desnudos con la excusa de la mitología, con la excusa de, o por ejemplo, esto está tomado de un cuadro, creo, no sé si es de Rubens, de mm, Judith vigilada por los viejos, Judith espiada por los viejos, una escena bíblica en la que hay un par de viejos que empiezan a espiar a una muchacha que se está lavando, es un pasaje del Antiguo Testamento. Es decir, Manet lo que defiende en el fondo es que lo importante de una pintura no es el tema representado, sino la manera en la que se ha representado. ¿Vale? Rafael no es grande por hacer vírgenes, un montón vírgenes con el niño, un montón de pintores lo han hecho. Rafael es grande por la manera en lo que lo hace. Esta actitud es muy importante para los impresionistas y en general para la vanguardia, porque empiezan a considerar la pintura como no como un medio para conseguir otra cosa. Tenemos que tener en cuenta que en esta época también aparece la fotografía, ¿no? Con lo cual la función que había cumplido el arte de representar fidedignamente la naturaleza, lo que vemos, se puede hacer mucho mejor, mucho más barato, mucho más rápido y sobre todo mucho más fiel con la fotografía. Y ahora la pintura empieza a explorar qué es lo característico, lo que solo puede hacer la pintura, ¿vale? Y se preocupan más por la técnica y la forma en la que se pinta que por el tema que se pinta. Esa actitud de Manet va a ser una actitud, aunque su estilo no sea vanguardista ni impresionista, pero sí va a ser la actitud que van a tomar todos los pintores impresionistas y todos los pintores vanguardistas, ¿vale? Es un pintor, bueno, os lo nombro, yo creo que en los apuntes sale también, pero que no lo he metido aquí en las diapositivas porque en el programa que seguimos, que es el programa de selectividad, no aparece. El que sí aparece es Monet con O, ¿vale? El otro era Manet con A, todo un poco confuso. Y Monet sí presenta todas las características definitorias, las características más típicas del impresionismo. Como veis, esa pincelada suelta, ¿vale? Esa pincelada. Aquí no hay líneas, aquí no hay figuras, aquí no se hace un dibujo. La técnica tradicional es yo hago un dibujo, la técnica académica, y luego le doy color. Un dibujo en el que me pone las formas y luego le doy color. Aquí no hay dibujo ninguno, aquí no hay líneas ninguna, aquí solo hay pintura aplicada directamente. Y con unas pinceladas a base de pequeños toques y en muchos casos utilizando muy pocos tonos. En este caso utilizando azules, verdes, naranjas y poco más. ¿Vale? Otra característica típica del impresionismo que podemos ver en este cuadro es la preferencia por pintar en espacios abiertos. Claro, evidentemente, si yo lo que estoy preocupado es por la luz, si pinto en mi estudio, ¿vale?, al lado de una ventana, que era como se pintaban tradicionalmente en los talleres o en las academias,
tengo una cantidad de luz que me entra limitada y unas posibilidades de estudiar los efectos de la luz limitadas. Por tanto, ellos preferían sacar su caballete y pintar al aire libre, ¿vale? Monet, además, si os fijáis en el título, Impresión Sol Naciente, él es plenamente consciente de ser un impresionista. De hecho, de este cuadro es del que se toma el nombre del movimiento, ¿vale? Porque ya os digo, ellos buscaban la impresión que me produce esta escena. A mí no me importa cómo es el río, a mí no me importa cómo es este puerto, a mí no me importa cómo son las montañas, sino cómo yo lo percibo en una mañana llena de niebla, con nubes, viendo esta barca contraluz, ¿vale? A mí no me importa representar cómo es la barca ni cómo es el pescador, sino qué impresión recibo yo de ella viéndola con el sol de frente y en mitad de la niebla, ¿vale? Esto esto no es un cuadro, estos son 6 cuadros. Esto es lo que se llama una serie, igual que una serie de televisión, ¿vale? Tenemos una película que es una obra única, igual que tenemos un cuadro que es una obra única, pero tenemos también series, ¿vale? Que es una obra dividida en capítulos. Pues esto igual. Esto es una serie de 8 cuadros en los que Monet se pone todos los días en el mismo sitio y dibuja lo mismo, que es la fachada de una catedral, de la catedral de Rouen, pero vista a distintas horas y en distintos días, con lo cual la luz es distinta, ¿vale? Esto puede ser al amanecer, esto puede ser a mediodía, esto puede ser un día de sol, esto puede ser un día nublado, ¿vale? Y cómo el mismo elemento cambia completamente en función de la luz que recibe, ¿vale? Como os digo, no es un solo cuadro dividido en 8 partes, sino son 8 cuadros diferentes sobre el mismo tema, ¿vale? Muy bien. Esto es lo que vamos a hablar, lo que hay que decir de Monet. El siguiente pintor impresionista que vamos a ver es Renoir. Renoir también utiliza la misma técnica de pinceladas sueltas, de atención a la luz preferente, pero está más interesado, al contrario que el resto de impresionistas, más que en paisajes, en la naturaleza, en la vida urbana. Los temas que le interesan es la vida urbana y trata de transmitir, y consigue transmitir, la sensación de movimiento, de agitación, ¿vale? Fijaros por ejemplo, con el tema de la luz, fijaros las manchas que se ven, por ejemplo, en esta chaqueta o en este vestido o en el suelo, que lo que nos están diciendo es, lo que están representando es cómo la luz se filtra a través de las copas de los árboles y crea efectos de sombras y luz moviéndose. Eso le da al cuadro como una sensación de movimiento, ¿vale? Unido al tema, ¿no? A la gente moviéndose, hablando, charlando. Es un cuadro que prácticamente podemos oír el ruido, el murmullo de la gente, de la música, porque nos consigue transmitir esa sensación de movimiento, de bulla, de jaleo que se da en las ciudades, ¿vale? Y esta época es la época de la bohemia. París era la ciudad más cosmopolita y más abierta de Europa, el centro de la creación artística, y esos son los temas que le interesan a Renoir, más que los paisajes o la naturaleza, que eran los temas preferidos por el resto del grupo impresionista. Vale. El tercer pintor que vamos a estudiar del impresionismo es Degas. Degas comparte algunos rasgos con el resto de los impresionistas, en especial esa pincelada suelta, esa atención por los efectos de luz, pero mete algunos efectos muy personales y muy interesantes. En primer lugar, tiene un repertorio muy limitado de temas. Él solo pinta o bien caballos o bien bailarinas. Por tanto, Degas es muy fácilmente reconocer, porque cada vez que veáis uno de este tipo de cuadros de bailarinas, probablemente sea de Degas, porque son mucho más interesantes sus cuadros de bailarinas que los cuadros que hizo sobre jinetes y caballos. Eso por una parte, en cuanto al tema. Pero lo más interesante de Degas, a mí en general, ahora hablo de mí, los impresionistas me
parecen un poco empalagosos, un poco cursis. Pero este, que parecería el más cursi, porque lo que pinta son bailarinas con su tul, a mí me parece el más interesante. ¿Por qué me parece el más interesante? Por sus composiciones. ¿Vale? Ya hemos dicho varias veces que es una composición. Yo tengo un cuadro en blanco y tengo que poner varias cosas. Voy a poner unas bailarinas y voy a poner un violinista. ¿Dónde los pongo? ¿Los pongo aquí? ¿Los pongo? ¿A qué tamaño los pongo? ¿Qué formas me forman? Eso es componer un cuadro. Bueno, pues las composiciones de Degas son enormemente innovadoras. ¿Vale? Fijaros en este espacio vacío. Yo voy a poner todo esto y lo acumulo todas las figuras en esta esquina y dejo aquí un gran hueco en blanco, ¿vale? Y aquí solo cubierto por una ventana. O esta figura está cortada por la mitad. Si yo la puedo poner donde me da la gana, ¿por qué la pongo aquí? Le corto la mitad de la cabeza, le corto la espalda, le corto... Porque Degas es uno de los primeros pintores que utiliza la fotografía. Está especialmente interesado por la fotografía y la nueva manera de mirar y de ver que nos ofrece la fotografía. ¿Vale? Probablemente él, la fotografía no decide dónde están las cosas. Lo que puede cambiar la composición es la posición donde se pone el fotógrafo. Entonces aparecen composiciones completamente novedosas, donde valora el vacío, el hueco, la nada, donde valora el instante, congelar un instante. Eso no se hacía antes en la pintura. Por ejemplo, siempre las figuras estaban en una posición representativa de sus sentimientos, en una posición, pero aquí hay bailarinas que están bailando, hay bailarinas que están charlando, hay una que está mirando sin hacer nada, hay otra que está estirando, está congelando un momento, ¿vale? Un momento, y las posiciones y las figuras no son estudiadas, son mucho más espontáneas. Es como una fotografía que congela un instante, ¿vale? Esas mismas características las vemos en estos dos cuadros. Por ejemplo, esa característica de composiciones eh, extrañas, peculiares, innovadoras, se ven aquí. Realmente aquí, tema solo es como una décima parte del cuadro, la figura, el resto es vacío, ¿vale? Vacío, o aquí con una especie de telones o como una especie de... ¿vale? Eso realza mucho la figura, concentra la mirada en un solo punto, en este rostro y en este gesto, ¿vale? Con lo cual toma mucha más fuerza, ¿vale? O aquí lo que os decía de el instante congelado, ¿no? Es un momento en el que las distintas figuras cada una está haciendo una cosa diferente, ¿vale? Esta figura está charlando, esta está, bueno, no sé lo que está haciendo, probablemente se está atando una zapatilla, igual que estas están bailando, ¿vale? Estas están bajando la escalera. También lo que os he dicho de composiciones donde una figura está cortada por la mitad, ¿vale? Eso a ningún pintor se le ocurriría por sí mismo pintar una figura a medias, cortada por la mitad. Esa posibilidad se les ocurre a raíz de ver fotografías, ¿vale? Bueno, pues estos son los tres pintores que hemos visto del impresionismo: Monet, Renoir y Degas. Ahora vamos a ver un escultor, Rodin, que generalmente se le encuadra dentro del impresionismo, pero claro, eso es un poco complicado porque si hemos dicho que es la luz y el color uno de los rasgos que caracterizan a los impresionistas, la escultura no juega con el color, ¿vale? O al menos este tipo de escultura monócroma. Y con la luz juega de una manera... ¿Por qué se le encuadra dentro del movimiento impresionista? Bueno, pues precisamente por algunos efectos que conscientemente busca sobre la luz. Que dependiendo de dónde le incida la luz, la escultura toma una apariencia u otra. Eso ya lo hemos visto varias veces, ¿no? El claroscuro que vimos incluso desde el helenismo griego, ¿no? Ya trabajaban eso. Pero Rodin, para reforzar ese efecto, lo que hace es dejar algunas zonas inacabadas, algunas zonas como sin terminar, ¿vale? Si os fijáis en el pelo de aquí del pensador, o en partes de su anatomía, por supuesto el pedestal en el que está sentado,
o aquí, también en la cabeza, ¿vale? Hay como un contraste entre zonas muy acabadas, donde la textura, digamos, el tacto de las superficies queda perfectamente definido, y otra en la que queda como ambiguo. Eso da como efectos de zonas, es un efecto similar a zonas iluminadas y zonas en sombra, ¿vale? Es un efecto que se ha querido relacionar con ese interés que tenían los impresionistas que estaban trabajando en pintura en temas similares. Pero realmente lo que hace a Rodin un gran escultor, y el que hace que lo recordemos, es su capacidad para representar ideas abstractas e invisibles mediante la posición de las figuras. Por ejemplo, esta figura se llama el pensador. ¿Cómo representamos el acto de pensar? El acto de pensar no se ve, no se toca, no se huele. ¿Cómo lo represento yo con una escultura? Bueno, pues él lo consigue con esta posición de la cabeza apoyada en el brazo, del codo apoyado en la pierna. Es como un mimo, ¿no? Como un mimo que está representando mediante un gesto un acto, un acto como es el acto de pensar, invisible, o una idea tan abstracta y tan inasible como es el amor, ¿vale? Pues lo consigue mediante esta escultura que se llama el beso, ¿vale? El abandono de la figura femenina, la concentración y la el efecto de envolver de la figura masculina con respecto a la figura de protección, de preocupación, de cuidado de la figura masculina sobre la femenina, representando un poco lo que significa el amor, no solo el amor carnal, el amor pasional, sino la idea de amor, ¿vale? Eso es en lo que Rodin es un grande, en representar ideas abstractas mediante gestos y posiciones de las figuras. Vale. Si seguimos avanzando, ahora vamos a hablar de tres pintores, de Cézanne, de Gauguin y de Van Gogh, que se le considera genéricamente bajo la etiqueta de postimpresionistas. El postimpresionismo no es un movimiento vanguardista en sí como podría ser el impresionismo. Los impresionistas se conocían entre sí, charlaban, buscaban objetivos comunes. Estos tres pintores son tres pintores bastante individualistas, que cada uno tiene unas preocupaciones diferentes y que no se les puede considerar como un grupo, una vanguardia en sí. Pero los tres parten de los hallazgos o de la técnica impresionista, la técnica de pinceladas sueltas, colores puros, para buscar otras preocupaciones que los impresionistas no tenían y que además van a servir de modelo a otros movimientos vanguardistas que se van a desarrollar después. Por ejemplo, vamos a empezar por Cézanne. Cézanne, como veis, tiene rasgos impresionistas. Es una pintura al aire libre, tiene preocupaciones por los efectos de luz, esa pincelada suelta, esos pocos colores utilizados, esas pocas gamas, pero tiene una preocupación que los impresionistas habían dejado de lado, que es la profundidad y el volumen, el relieve, el representar las tres dimensiones en una superficie de dos, ¿vale? Eso, por ejemplo, va a ser la obsesión del cubismo. Ya hablaremos del cubismo, pero el cubismo lo que pretende esa es su principal preocupación. ¿Qué recursos utiliza para representar la profundidad? Bueno, en primer lugar, la superposición de planos. Aquí hay varios planos. Un primer plano, un segundo plano que está más lejos, los árboles que sirven como de marco para enmarcar y dar realce y profundidad al fondo, que el fondo son una continuidad de planos infinitos, ¿vale? Hasta llegar hasta el horizonte. Ese es un recurso. Otro recurso es, por ejemplo, el recurso a la geometrización, a las figuras geométricas. Esto es un triángulo, pero si os fijáis, las figuras están construidas también a base de cilindros, esferas, conos, figuras que nosotros sabemos que son tridimensionales y que al utilizarlas nos da sensación de
de volumen, de profundidad, de relieve. Y el tercer elemento que utiliza para representar la profundidad o el relieve son los contrastes cromáticos, los contrastes entre dos tonos de color. Por ejemplo, si os fijáis en esta figura, aquí este tono y este tono nos está haciendo como que la frente tiene más volumen, está más cerca de nosotros que la mejilla. O en los árboles, esta parte más clara, esta parte más oscura nos está representando como que esto está más iluminado, esta rama está más cerca que esta. ¿Por qué está más cerca? ¿Por el dibujo? ¿Por el diseño? No, simplemente por el color. Los contrastes cromáticos producen efectos de profundidad, ¿vale? Eso lo vemos también aquí. Aquí vemos eso, como bueno, aquí vemos sobre todo el uso que hemos visto de figuras geométricas. Esto está construido a base de cilindros, esferas, conos, ¿vale? Luego modificadas para generar una cabeza, un brazo, un tronco. También vemos lo que os he dicho, los contrastes cromáticos. Este cambio de este tono a este tono nos está representando pues una esquina, ¿vale? Y aquí tiene otra cosa que van a utilizar también. Esa obsesión por el volumen, por el relieve, le lleva a, en un mismo cuadro, representa elementos vistos desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, nuestra mirada está más o menos a la altura de los hombros de o de las caras de los jugadores, más o menos. Está a esta altura. Nosotros vemos el sombrero un poco como si lo viéramos un poquito desde abajo y esto como si lo viéramos un poco desde arriba. Nuestra visión está aquí. Pero sin embargo, el mantel y la mesa es como si lo viéramos desde mucho más arriba, como si nosotros estuviéramos más alto, ¿vale? Está combinando dos perspectivas diferentes en el mismo cuadro. Eso es lo que van a hacer los cubistas. Eso es lo que va a hacer Picasso y eso es lo que van a hacer, y eso va a ser la preocupación del cubismo. Por tanto, Cézanne es uno de los principales. Partiendo de la técnica del impresionista, adelanta las preocupaciones de otro movimiento que va a venir después, que son los cubistas. O en este paisaje. Este paisaje es uno de sus cuadros más célebres, de los que más va a influir a Picasso. Este mismo paisaje lo pinta un montón de veces, igual que hizo Monet, a distintas horas y estudiando los efectos de la luz. Pero lo interesante es cómo estos brochazos gordos, ¿vale?, que hay aquí en el paisaje, o estas líneas, nos están representando con una economía de lenguaje, es decir, con muy pocos elementos, un relieve, una profundidad, una volumetría, ¿vale? Estos son distintas casas, con árboles, con calles, con zonas, y se consigue simplemente pues con brochazos de distinto color. A nosotros nos está dando una profundidad de un paisaje que se adentra hacia el horizonte y presidido por esta montaña que está igual representado. Nosotros vemos que tiene una cara que mira hacia nosotros y otra cara que en realidad mira hacia allá, mira hacia el lecho. ¿Cómo lo sabemos? ¿Hay una línea que lo delimite? No. Hay un tono diferente, hay unas tonalidades que nos crea un volumen, nos crea una profundidad, nos crea una tercera dimensión, ¿vale? Por tanto, esa preocupación, el parte del lenguaje impresionista, por eso se llaman postimpresionistas, pero incorpora otras preocupaciones personales que no le habían interesado tanto a los impresionistas, como es el volumen, la tridimensionalidad. Perdón. Pasamos al segundo pintor postimpresionista, que es Gauguin, ¿vale? Gauguin, igual que Cézanne, parte de esa pincelada suelta, de esa técnica impresionista, pero tiene otras preocupaciones diferentes. Lo que principalmente le interesa a Gauguin es
digamos, la pureza. Dejarse de pomposidad, dejarse de cosas rebuscadas y buscar las cosas sencillas, directas y simples. ¿Dónde encuentra inspiración para buscar esa sencillez y esa pureza? Sobre todo en el arte primitivo, ¿vale? El arte, tanto el arte prehistórico como el arte de pueblos aborígenes o el arte popular, de las clases populares que no tienen formación. Es un poco, recuerda un poco a las ilustraciones de los niños, ¿vale? Si os fijáis en un libro de niños, las pinturas no son realistas, están muy simplificadas, son muy sencillas, los elementos principales para que se reconozcan. Por eso, busca un arte más directo, más puro, ¿vale? Tiene una tendencia a utilizar campos de color totalmente planos, o sea, una gran zona, por ejemplo, todo esto está presidido por un gran fondo rojo, zonas blancas, zonas negras, y en muchos casos con un carácter simbólico. Es difícil encontrar un suelo, porque se supone que está representando un suelo, de este color, rojo, pero sí le da una fuerza, sí le da una emotividad, que es lo que busca en el uso de los colores. Los colores no están ahí al servicio de representar las cosas como son, sino con una función compositiva dentro del cuadro. Por eso a Gauguin se le relaciona con un movimiento que va a venir posteriormente, que es el faubismo. Faubismo, escrito faubismo, viene de la palabra francesa fauve, que significa salvaje, ¿vale? El faubismo significaría el salvajismo. Salvajismo en el sentido de primitivismo. Y también, si os fijáis en el título, ¿vale? La visión después del sermón, Jacob luchando con el ángel. Se supone que esto es una visión que tienen estas mujeres que son como pastoras, mujeres rurales, después de un sermón en la iglesia. El sermón les habrá contado un pasaje bíblico, que es la lucha de Jacob con el ángel, y esta sería como ellos se imaginan esa lucha. Esto también relaciona este tipo de temas tan misteriosos y esos títulos enigmáticos lo relaciona con otro movimiento de vanguardia que es el simbolismo, donde las figuras y los temas son símbolos, están utilizados como símbolos de otra cosa, como símbolos de ideas, de cosas que están fuera del cuadro. Esa búsqueda de lo puro, de lo sencillo, de lo primitivo, lleva a Gauguin a primero instalarse en una zona rural de Francia, en Bretaña, que es de esta época, es este cuadro, y buscar la sencillez de la vida rural y de las creencias y de la fe popular, y más tarde a instalarse en Oceanía, concretamente en Tahití, buscando bueno, pues esa pureza, ese alejarse de la civilización moderna, industrial, competitiva, rebuscada, buscando lo puro, lo más primitivo, lo más sencillo y buscando ahí lo más verdadero, ¿vale? Ahí, bueno, pues entra en contacto con ese arte primitivo, hecho a base de simplificaciones, ¿vale? Muy volumétrico también, ángulos muy marcados, líneas muy rectas, pero también siempre con ese aire misterioso, ese aire no sabemos, tienen una apariencia, no sabemos lo que están pensando estas figuras, esos fondos de colores planos, pero de colores no realistas, ese fondo amarillo chillón con esas manchas azules, esas mismas características que lo acercan al simbolismo y al fauvismo, ¿vale? O aquí, fijaros en el título de este cuadro, de dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos, ¿vale? Es una composición completamente extraña, también cercana al surrealismo. Esto no puede ser una escena real, que esta gente estuviera en esta posición. Esto es como una yuxtaposición de figuras. Esto no es una escena, esta figura no es consciente de que esta figura está aquí, ni esta figura está aquí. Están un montón de figuras acumuladas, apelotonadas, porque tienen un carácter simbólico y misterioso, ¿vale? Es un poco, bueno, tiene una gran carga simbólica que no podemos entrar, desde la infancia hasta la vejez,
perdón, significados trascendentes. Estas son las grandes preguntas filosóficas, ¿no?, de la humanidad, ¿vale? Tiene todo un carácter trascendente, místico, simbólico, y esas características que ya hemos dicho de simplificación, primitivismo, colores planos, ¿vale? Bien, pues estas son las características de Gauguin, y el tercer y último pintor postimpresionista que vamos a tratar es un pintor muy célebre que se llama Vincent Van Gogh. Hay que decir, un segundo, tengo que parar esto, un momento. Como decía, hay que decir que Van Gogh no fue un pintor profesional. Van Gogh nunca consiguió vender sus cuadros. Esta es la época en la que se forma ese nuevo concepto de artista bohemio, pobre, que desprecia los bienes materiales pero está entregado a su obra. Van Gogh estuvo en París, conoció a los impresionistas, es posimpresionista en ese sentido, parte del posimpresionismo. Veis esa pincelada suelta, esos colores puros, pero nunca consiguió vender ninguna obra. Eso le provocó grave frustración, graves depresiones, que se juntaban con un carácter y una personalidad pues patológica, ¿no? Enfermiza. Se le conoce como el loco del pelo rojo. Tenía ataques de ira, ataques de depresión, a veces ataques neuróticos o psicóticos. Tuvo que estar ingresado en manicomios, en instituciones psiquiátricas en varios periodos de su vida. Y esa agonía interna, esa lucha interna, esa frustración interna, ese mundo interior tortuoso, se refleja en su obra, está reflejado en su obra, se ve sobre todo a base de esas pinceladas largas, sinuosas y retorcidas que hace que todo esté como distorsionado, ¿vale? Todo esté como visto a través de, parezca una alucinación o visto a través de un cristal que lo deforma o de un espejo que lo deforma. Esto lo convierte en el principal antecedente del expresionismo, que es otro movimiento de vanguardia que vamos a ver después. El expresionismo busca, como indica su nombre, expresar el mundo interior del artista. Es su principal preocupación. Especialmente aquellas emociones como la angustia, el miedo, la desesperación, que el artista quiere dejar salir como, digamos, como terapia, como desahogo. Es un poco como las pinturas negras de Goya que vimos al principio de este tema. Es ese Goya viejo, atormentado y desencantado que se encerró en una casa a pintar las paredes con todos los monstruos y todas las escenas más terribles que se le ocurrían. Estaba expresando su angustia interior. Bueno, pues esa es la principal característica de Van Gogh. Este cuadro fue muy famoso durante muchos años porque fue el cuadro que se vendió más caro. Esa es otra gran paradoja de la bohemia y del arte contemporáneo, ¿no? Como fue pobre toda su vida Van Gogh, no vendió un cuadro y a su muerte se ha convertido en un mito, y este durante mucho tiempo fue el cuadro que se había vendido por un precio más alto. Lo característico de su obra es eso, colores puros y muy estridentes, ¿vale? Pinceladas muy largas y retorcidas y muy sueltas, ¿vale? Aquí se ve, este es probablemente uno de los cuadros más representativos. Fijaros, se llama Noche Estrellada. Fijaros en estas espirales, en cómo representa la luna, en estos colores vibrantes. Eso le da a todo el cuadro, en los árboles, en los cipreses, estas pinceladas sinuosas, retorcidas. Es un poco el reflejo de esa angustia interior que provoca una apariencia, una sensación, estos cuadros de una sensación en lo que no hay nada estable, que todo se mueve, todo se agita, y es una expresión de la agitación interior del artista. Por eso se le considera, como ya os digo, el principal antecedente y el principal referente de
el expresionismo, que se va a dar, eso ya lo veremos, justo después de la Primera Guerra Mundial y como reacción a los traumas que tenían los artistas que habían vivido la guerra, ¿no? Pero eso lo veremos más adelante. ¿Vale? Bueno, pues repasando lo que hemos visto en este vídeo, tres pintores impresionistas, Monet, ¿vale? Renoir y Degas. Un escultor que se le suele englobar dentro del impresionismo y luego tres pintores sueltos que realmente trabajan ellos solos, que no pertenecen a ningún grupo, pero que se les engloba con la etiqueta de post-impresionista y que abren nuevos caminos que se van a desarrollar posteriormente. Cézanne con respecto al cubismo, Gauguin con respecto al fauvismo y al simbolismo y Van Gogh con respecto al expresionismo. Bueno, pues con esto acabamos el tema 10. Si tenéis alguna duda, no dudéis en preguntarme y ya os iré subiendo vídeos sobre el siguiente tema, que es el tema 11. Un saludo y mucho ánimo con el confinamiento eterno este. Adiós.